Bueno, vamos a arrancar y si se conecta la pantalla. A ver, ahora, ¿estamos con la... ¿Se ve algo o no? No, todavía No, nada. tampoco nada, profe. Bueno, bueno, arrancamos sin el... arrancamos sin el PowerPoint y si después esto se arregla lo iremos conectando. A ver si por lo menos se puede grabar esto, que me parece que tampoco. Sí, grabar se está grabando. Bueno, ya se está grabando, bueno, bárbaro. Bueno, nosotros la clase pasada lo que habíamos empezado a ver conmigo era el tema fuentes del derecho del trabajo y habíamos visto lo que era el tema de las fuentes que estaban en la parte superior de nuestro ordenamiento jurídico, hablamos de la Constitución Nacional, hablamos de los tratados internacionales, aquellos que tienen jerarquía constitucional y aquellos que tienen solamente jerarquía supralegal. Hablamos de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Hablamos de las leyes, entre ellas la ley de contrato de trabajo. Vimos además de la ley de contrato de trabajo, vimos una serie de leyes complementarias. Vimos estatutos especiales, es decir, leyes laborales especiales, es decir, un amplio desarrollo legal tiene el campo de las relaciones del trabajo. Y después nos habíamos detenido en el tema del convenio colectivo de trabajo como una fuente fundamental y propia del derecho del trabajo. Sí. Sí. Ahí se está viendo el PowerPoint. Bueno, las cosas tardan, pero... Hola. Que ya se ve el PowerPoint. Perfecto, sí, para acá me figura. Una maravilla esto, ¿eh? Bien, se ve y se graba, perfecto. Bien. Entonces, bueno, y habíamos llegado, bueno, gracias por avisarme, habíamos llegado a los convenios colectivos de trabajo y me había quedado medio la clase, digamos, la clase por la mitad. Sí, los convenios colectivos de trabajo los habíamos visto como un acuerdo, bueno, este era el régimen jurídico, la opinión de Carneluti, bueno, y fundamentalmente nosotros habíamos visto, y acá habíamos llegado, que era un acuerdo entre la asociación sindical con personería gremial desde el punto de vista de los trabajadores y la representación empresaria, que podía ser una o varias cámaras empresarias, o un empleador o un grupo de empleadores. Nosotros estamos haciendo acá una visión rápida de esto porque hay una serie, o hicimos una visión rápida, porque todo lo que tiene que ver con la organización sindical en la Argentina, bueno, ustedes saben que hay muchos cuestionamientos sobre si se compadece o no con el sistema constitucional, con el 14 bis, con los convenios de OIT, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y bueno, y una de las cuestiones que se debatía y que se discutía era, hola Vicky, que te veo que te estás sumando. Bueno, una de las cuestiones que se debatía. Hola, Javier. ¿Cómo te va? ¿Cómo Hola a estás? todos, Y perdón. bueno, Isis también la saludo, porque te vi, me parece que estás por ahí. Bueno, bueno, y una de las cuestiones que se debate es sobre si este monopolio que tiene el sindicato con personería gremial para celebrar un convenio colectivo de trabajo es compatible con la Constitución Nacional. Porque nosotros habíamos explicado que hay dos sindicatos. Está el sindicato con personería gremial y el sindicato simplemente inscripto. Y solamente el sindicato con personería gremial tiene la atribución legal de celebrar un convenio colectivo de trabajo. Para uno se puede preguntar si esto es constitucional o no, y esto la Corte lo ha resuelto. Bueno, acá seguimos con el tema, bueno, obviamente el tema de la homologación del ministerio, pero le decía que este tema
sobre si el sindicato, o sea, este tema que el sindicato con personería gremial tenga el monopolio de la el monopolio y la exclusividad, es decir, es la que tiene la facultad para celebrar el convenio colectivo, esto es compatible o no con la Constitución. Y la Corte se ha expedido al respecto, entendiendo que sí. Entonces, en una sentencia, la Corte ha resuelto la compatibilidad o la constitucionalidad de las normas, tanto de la ley sindical como de la ley 14250, que es la que regula los convenios colectivos de trabajo, se ha expedido acerca de la constitucionalidad. Y esto lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso, bueno, que tiene cierta antigüedad, lo vamos a ver la cita ahora. Es un caso Ademus y otros contra Municipalidad de Salta, sobre amparo sindical. Esta es una sentencia del día 3 de septiembre del año 2020. Es decir, es una sentencia que salió hoy. O sea, salió hace unas horas, esta es una sentencia que está recién salida del horno, para decirlo en términos vulgares y poco académicos, pero bueno, no se pueden quejar porque esto es primicia. Tienen acá una primicia absoluta. En el acuerdo de hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una serie de fallos y uno de ellos da justo la casualidad que trata sobre unos temas que nosotros estábamos viendo acá en clase, así que me pareció útil mencionarlo. Que es el que ratifica lo que nosotros ya habíamos señalado la clase pasada, es decir, que la asociación sindical con personería gremial es la que está habilitada en nuestro ordenamiento jurídico y nuestro régimen de relaciones laborales para celebrar convenios colectivos de trabajo. El párrafo, bueno, el fallo es un poquito más extenso, obviamente, he seleccionado un párrafo que dice, que lo leo, dice que el artículo 31, inciso C de la ley 23.551, que reconoce a los sindicatos más representativos, esto es en nuestro sistema legal, los que cuentan con personería gremial, una prioridad en la negociación colectiva, no resulta constitucionalmente objetable. La misma regla contenida en el artículo 1 de la ley 14250 de convenciones colectivas de trabajo, lo que vimos en la clase anterior, mantiene pues toda su eficacia como acertadamente ha observado la recurrente en términos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en definitiva, la Corte ha convalidado la constitucionalidad de tanto la ley sindical como la ley 14250 en lo que a este punto se refiere. Van a encontrar ahí, hay una disidencia en el voto del doctor Rosati, que plantea una disidencia entendiendo que este monopolio es incompatible con el sistema constitucional y el régimen constitucional del 14 bis, cuando garantiza organización sindical libre y democrática. Así que bueno, este es entonces, tienen una primicia absoluta en términos de esta jurisprudencia. Que por supuesto estoy haciendo también un análisis rápido, porque bueno, lo leí un ratito antes de empezar la clase, así que bueno, obviamente va a haber mucha tela para cortar con respecto a este fallo, pero bueno, por lo menos, ya que se tomaron la molestia de conectarse en el día de la fecha, bueno, por lo menos tener la noticia y la novedad de este pronunciamiento de la Corte, insisto, del día de hoy. Vamos a ver un poquito para atrás con el tema anterior y, digamos, este acuerdo entre asociación sindical y representación empresaria va a requerir la homologación del Ministerio de Trabajo. Lo que es la homologación del Ministerio de Trabajo en términos generales, el que va a poner en vigencia este acuerdo. Y dice el artículo 4 de la ley 14250 es el que establece cuáles son los requisitos para que la autoridad de aplicación, esto es el Ministerio de Trabajo, homologue ese convenio colectivo. Y dice el artículo, tal como ustedes lo pueden ver en pantalla, que será presupuesto especial para acceder a la homologación, que en la convención no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten el interés general. Como ustedes podrán ver, en esta cláusula, el Ministerio de Trabajo tiene, por un lado, una suerte de control de calidad, porque debe observar que ese acuerdo entre la asociación sindical con personería gremial y la representación empresaria
no viole normas de orden público. Entonces ahí tiene que haber evidentemente un control de legalidad. Pero después agrega otro parrafito que dice que no afecta el interés general, con lo cual esta es una facultad que el Estado se reserva para eventualmente no homologar un convenio colectivo cuando considere que sus cláusulas o sus disposiciones pueda afectar el interés general, es decir, no solamente, por ejemplo, afectar el sistema normativo, sino, por ejemplo, podría considerar que se afecta el interés general si pudiese afectar, por ejemplo, la política económica del gobierno, porque, a ver, el tema convenios colectivos de trabajo, además por la configuración que tiene nuestro país, donde son convenios que se celebran básicamente a nivel de actividad, entonces son convenios que abarcan una gran cantidad de trabajadores. A ver, no lo que dispone el convenio colectivo, obviamente, no sé, en materia de ropa de trabajo, porque eso le puede importar a las partes que celebran el convenio y a los que están comprendidos en el convenio. Pero sí puede ser importante para el interés general lo que tiene que ver con las cláusulas económicas, puntualmente la cuestión salarial, ¿no? Es decir, la cuestión salarial va de suyo que excede el interés de las partes y de los firmantes del convenio colectivo y del personal y quienes estén comprendidos en el convenio. Porque, a ver, convenio colectivo, un acuerdo salarial puede impactar en la inflación, por ejemplo, puede impactar en la política de precios, afecta también lo que hay que ver en la distribución del ingreso, es decir, impacta en cuestiones que tienen que ver con aspectos macroeconómicos y de política económica. Entonces, esta regla que está en la ley 14.250, que posibilita al Ministerio de Trabajo la no homologación por entender que una cláusula o que el convenio afecta, un acuerdo afecta el interés general, es una facultad que se guarda al Estado, básicamente pensando en este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, en las cuestiones, básicamente en las cuestiones de carácter, digamos, de carácter salarial. Y han pasado todos los gobiernos, porque la ley 14.250 es una ley que tiene más de 50 años y con distintas orientaciones, y esta reserva del Estado ha quedado en todos los gobiernos, ¿no? Esta posibilidad que tenga el Ministerio de no homologar, bueno, alguna cláusula que afecte el interés general. Hay una cosa importante para señalar con respecto a este punto, que no es, yo no lo puse como fuente del derecho al trabajo, pero en realidad lo son, que es el tema de los acuerdos. Porque, a ver, cuando nosotros hablamos, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un convenio colectivo y un acuerdo? Básicamente, cuando hablamos de un acuerdo es justamente cuando las partes firmantes del convenio colectivo llegan a un entendimiento sobre alguna cuestión puntual. Por ejemplo, en materia salarial, es decir, no sé, las partes tienen que fijar la pauta salarial del año 2020. ¿Qué partes? Las partes firmantes del convenio colectivo. Bueno, llegan a un acuerdo, supónganse que el aumento de este año va a ser del 30%, del tanto por ciento de estas cuotas, supónganse. Bueno, digamos, ese entendimiento se plasma en un acuerdo, no es que han celebrado todo el convenio colectivo, han llegado a un acuerdo sobre un punto específico y muy importante, que es la cuestión salarial, y tiene los mismos requisitos que el convenio colectivo, que también tiene que ser homologado por el Ministerio de Trabajo, y obviamente quienes pueden firmarlo son aquellos que son los firmantes del convenio. Va a tener un número también, porque todos estos convenios colectivos se le asigna un número, bueno, los acuerdos también, ustedes lo van a ver identificado con el número tal /75, ¿eso qué quiere decir? El /75 implica que ese convenio o ese acuerdo se firmó en 1975. Obviamente que los acuerdos que se celebren ahora serán acuerdos números tales /20. Y digamos, la diferencia estaría dada entonces que el convenio colectivo de trabajo abarca toda la regulación de la relación laboral de la actividad, en cambio el acuerdo versa sobre un aspecto puntual, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las cuestiones salariales, que es normalmente la cuestión más urgente y por el cual las partes se
se juntan, digamos, ¿no? Bueno, acá lo del fallo de la Corte recién, lo pasamos. Bueno, una cuestión importante. Convenios colectivos de trabajo hay de distintos niveles, porque, a ver, básicamente, no sé, el convenio colectivo de empleados de comercio, el de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, el de la UOM, en fin, todos estos convenios son convenios de actividad, es decir, abarca a todas las empresas que se dedican a una actividad determinada. Y que son los que prevalecen en el sistema, digamos, en el sistema argentino. Pero también existe la posibilidad que se celebren convenios colectivos de trabajo de empresa o de grupos de empresa. Esto es, convenios colectivos de trabajo que siempre tienen que ser firmadas por el sindicato con personería gremial, pero no abarca toda la actividad, sino a una empresa determinada. Que son los menos en la Argentina, pero bueno, hay algunos... hay en algunos lugares que se celebran convenios en Argentina de esas características, por ejemplo, SMAT, se sienta y negocia un convenio con cada una de las empresas automotrices. En el ámbito eléctrico, por ejemplo, también las empresas, no sé, el Sindicato de Luz y Fuerza, celebran convenios colectivos o acuerdos con cada una de las empresas. En fin, son actividades muy particulares, obviamente, y que además, donde hay actividades en donde hay pocas empresas, es decir, el Sindicato de Empleados de Comercio, por más que quisiera celebrar convenios colectivos de empresas, sería imposible, porque no podría abarcar a todos los trabajadores que están representados por este sindicato. Si el Sindicato de Empleados de Comercio podría celebrar con empresas importantes, pero después quedaría una serie de trabajadores sin ningún tipo de cobertura del convenio colectivo, ¿no? Entonces, hay convenios colectivos de actividad y convenios colectivos de empresa. Está la posibilidad, en la Argentina prevalecen los convenios colectivos de actividad, una tradición histórica en el régimen laboral argentino. También hay que decir una cosa muy importante, que en la Argentina el convenio colectivo de trabajo y lo que las partes celebren en el convenio colectivo de trabajo conviven con... y ahora vamos a ver de qué forma, bueno, lo han visto también con Vicky, pero vamos a volver un poquito en la clase de hoy, conviven con las leyes. Si ustedes vuelven hacia atrás y ven, bueno, el pantallazo de leyes que hay, ustedes fíjense la extensión legislativa que hay en materia, en materia de relaciones laborales. Y si ustedes se tomaron el trabajo de leer y hojear la ley de contrato de trabajo, podrán advertir que la ley de contrato de trabajo abarca prácticamente casi todos los aspectos que hacen a una relación laboral. Bueno, ese es el modelo argentino y en general yo diría que es el modelo de los países, el modelo continental europeo, es decir, si ustedes van a España, tienen un estatuto de los trabajadores, en Italia ocurre lo mismo, en Latinoamérica, no sé, en Brasil está la consolidación de las leyes del trabajo, en México la ley federal del trabajo, es decir, con una extensión amplia en cuanto a su regulación que conviven con la norma convencional, es decir, con las normas que pactan los grupos profesionales, los sindicatos, con las representaciones empresarias. Después existe otro modelo, que es el modelo de los Estados Unidos, en los cuales prácticamente la legislación laboral no existe, por decir no existe, o en Gran Bretaña, y lo que hay en materia laboral son los convenios colectivos que puedan celebrar las organizaciones sindicales, ¿no? Vendrían a ser los dos modelos, digamos, antinómicos que hay en materia de relaciones laborales. Bueno, Argentina tiene esta tradición de tener un amplio desarrollo legal, más lo que las partes colectivas pactan en el convenio colectivo de trabajo. Ahora bien, si hay convenios colectivos de empresa, la ley libera del requisito de la homologación, porque en el artículo 4 de la ley 14.250, que hemos mencionado antes, porque en el primer párrafo dice cuáles son los requisitos para homologar, y en el párrafo siguiente, que ustedes tienen ahora en pantalla, establece que cuando se trata de un convenio colectivo de empresa, podrán las partes solamente registrar el convenio colectivo en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué quiere decir registrar? Darle un número. Tiene la registración, pero no tiene la homologación.
Pero también aclara el artículo 4 que si cualquiera de las partes lo solicita, bueno, el Ministerio deberá resolver si lo homologa o no. Par de cuestiones con respecto, digamos, a este punto. En general, por lo menos la experiencia que yo tengo es que las partes quieren la homologación. La parte sindical y la parte empresaria. Esto es como una tradición que está muy arraigada. Es decir, yo he trabajado muchos años con un sindicato, no con el sindicato de Luz y Fuerza, sino con un sindicato de trabajadores profesionales de la actividad eléctrica que negociaban por empresa, y bueno, por más que la ley diga esto, todos quieren la homologación, el sindicato, o sea, a quienes yo asesoraba, y también la empresa, ¿no? Es como que está muy arraigado el tema de la homologación, y también es cierto que cuando se va a registrar, también el ministerio termina haciendo un control de legalidad, así que no se termina de... O sea, tampoco en los hechos parecería ser que es mucho más rápido tampoco, ¿no? Un procedimiento con respecto al otro. Así que bueno, por más que la ley en definitiva, la ley diga que no es necesario, en general las partes siguen prefiriendo el tema de la homologación. Por más que en los libros critiquen el tema de la homologación y diga que por qué el Estado tiene que intervenir, etcétera, etcétera, o incluso algunos autores asimilan la homologación al régimen corporativo de la España de Franco, porque en España, en el régimen franquista, en la dictadura de Franco, bueno, los convenios tenían que ser homologados, entonces muchos autores asocian ese requisito de la homologación con la dictadura de Franco. Lo cierto es que acá el tema de la homologación es algo que lo exige el Estado, pero que está muy arraigado en las partes, no solamente en el sector sindical, sino también en el sector empresarial. Ahora bien, el convenio colectivo... Profe, una pregunta. Sí, claro. ¿Qué diferencia tiene que esté homologado o que esté registrado? ¿Qué beneficios y qué contras tienes? Ninguna. 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 Ok. Absolutamente ninguna. Está bien, está bien y es lógica la pregunta. No tiene ninguna. No tiene absolutamente ninguna, porque la fuerza de la registración es igual al de la homologación, en definitiva. Entonces, la verdad que ninguna. O sea, para reclamar algún derecho me sirve lo mismo que esté registrado que esté homologado. Absolutamente, absolutamente. Es exactamente lo mismo. De hecho, esta entidad que yo, bueno, voy a contar una infidencia, total no trabajo mal, lo puedo decir esto, ¿no? Pero bueno, ellos tenían todos los convenios homologados y las actas de acuerdo homologados, todo homologado, menos un convenio que lo hicieron registrar porque tenían miedo que no se los homologaran. Entonces, bueno, lo hicieron registrar, y obviamente ese convenio es un convenio que abarca una gran cantidad de trabajadores, y bueno, yo tengo un par de juicios para hacer ahora por violación a ese convenio, digamos. Y nadie pone en tela de juicio su vigencia. ¿Estamos de acuerdo? Y además la ley es clara en este sentido. Así que diferencias no hay ninguna. Es como una costumbre, digamos, ¿no? Ahora, ojo, estamos hablando de los convenios colectivos de trabajo de empresa, que rigen en una empresa determinada. Si se trata del convenio colectivo, un acuerdo que rige en la actividad, entonces, o que excede el ámbito de una empresa, ahí sí necesita la homologación. O sea, no tiene ninguna eficacia la registración, además el ministerio no te lo va a registrar eso. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Esta diferencia que es importante en ese punto. Pero después, diferencias, ninguna. Okay, bueno, ¿y qué efecto genera? Sí, ¿qué efecto genera la homologación del convenio colectivo? Bueno, en realidad genera dos efectos muy importantes. El primero es que le da efecto normativo. Bueno, lo que me estaba... perdón, ¿cómo te llamas? ¿Quién fue el que me preguntó recién? yo Farías. ¿Y tu nombre de pila? Miguel Agustín. Miguel, bueno. Lo que yo en realidad esto no lo tenía que preguntar porque te tengo en el chat y te tengo en la pantalla, pero no quiero tocar nada porque toco algo y se me va todo lo que tengo, así que por eso es que te pregunto algo que es bastante lógico, si me dirás si te veo, si se ve ahí. Bueno, un poco, bueno,
la pregunta que hace Miguel en cuanto a, bueno, está bien, ¿y qué efectos tiene la homologación o la registración? Es que le da carácter normativo a ese convenio, es decir, le da fuerza de ley al convenio colectivo. Yo puedo ir a tribunales y puedo invocar la fuerza, la eficacia de ese convenio colectivo de trabajo y reclamar derechos en función de esto. En general es el régimen de todos los ordenamientos jurídicos, pero bueno, aparece como caso distintivo el caso de Inglaterra, de Gran Bretaña, puntualmente, porque en ese país los acuerdos que celebra el sindicato se consideran gentleman agreement, es decir, acuerdo de caballeros, es decir, no tienen fuerza normativa, tiene fuerza de este pacto de caballeros. Si no se cumple, bueno, las partes no es que van a tribunales a pedir que se cumpla, sino tienen las medidas de acción directa, no sé, el sindicato tendrá la posibilidad de hacer huelga, etcétera, etcétera. Por supuesto que ustedes imagínense que eso es acorde con una sociedad determinada. Esto acá sería totalmente inviable, porque, a ver, acá no se cumplen ni los acuerdos de caballero, ni los de no caballero, ni las leyes, ni los decretos, ni la Constitución, no se cumple nada. Imagínense que si el convenio colectivo le quitáramos efecto normativo y se convirtiera en un acuerdo de caballero, bueno, acá no se cumpliría absolutamente nada, si de hecho muchos de los convenios colectivos están homologados, tienen efecto normativo y tampoco se cumple. Pero bueno, la ley le da, el Estado le reconoce efecto normativo, la Constitución Nacional garantiza la eficacia de los convenios colectivos en el artículo 14 bis, y bueno, este es uno de los efectos fundamentales que tiene este convenio colectivo. Estaba pensando, mientras explicaba esto, en la película La Patagonia Rebelde, si es que finalmente alguno de ustedes la pudo ver, o la habían visto de antes, porque es una película que, o sea, no hemos descubierto nada con esa película. Y la verdad que yo me acordaba bueno, el conflicto se llevaba adelante de forma bastante violenta, como se puede advertir en la película, y en una de las escenas, bueno, está la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero lo que le pide la patronal a los trabajadores es que devuelvan las armas y que entreguen las armas. Porque, bueno, el conflicto era un conflicto bastante intenso y, bueno, los trabajadores, muchos de ellos estaban armados. Y, bueno, hay un grupo que se niega y dice, bueno, nosotros cómo vamos a entregar, estamos entregando las armas a cambio de un papelito, ¿no? El papelito era el acuerdo que habían firmado, bueno, el sindicato, los sindicatos con la parte patronal, ¿no es cierto? Es decir, que el tema de la eficacia, bueno, después qué pasó con el convenio, bueno, eso y con el acuerdo, eso se explica bien en la película, ¿no? Pero, bueno, esto es una cuestión que tiene que ver con la propia característica del convenio colectivo, es decir, para que sirva tiene que tener esta eficacia, la eficacia de normativa, la eficacia de norma jurídica. Y el otro efecto muy importante que va a generar o la homologación o la registración en su caso es el efecto erga omnes o eficacia personal general del convenio. ¿Qué quiere decir esto? Que el convenio colectivo, además de tener eficacia normativa, se va a aplicar a los trabajadores que estén afiliados o no al sindicato que pacta el convenio colectivo de trabajo. Es decir, yo puedo trabajar en una empresa que está encuadrada dentro de la actividad comercio, por lo tanto le corresponde el convenio colectivo de empleados de comercio, el convenio 130/75, 130 el número, /75 el año de celebración de este convenio. Yo puedo no estar afiliado al sindicato de empleo de comercio porque no me gusta ese sindicato, porque no me gustan los sindicatos por las razones que sea, pero el convenio colectivo se me va a aplicar igual porque ese convenio, una vez que es homologado, tiene eficacia personal general o lo que se llama efecto erga omnes. Es decir, se aplica con prescindencia de la afiliación del trabajador a la entidad sindical pactante. Lo mismo ocurre desde el punto de vista empresario, porque, a ver, el convenio colectivo se le va a aplicar a las empresas con prescindencia de que estén afiliadas o no a la entidad
a la cámara empresaria que pactó el convenio colectivo. Si se considera que esa cámara empresaria representa a un sector determinado, esté afiliado o no el empleador o el empresario a esa cámara, el convenio colectivo de trabajo se va a aplicar de todas maneras. Entonces, estos son los efectos muy importantes que derivan del, digamos, de este convenio colectivo, que es, proviene de la voluntad de las partes, pero es el Estado el que en definitiva le termina reconociendo esta doble eficacia. La normativa, para que no es un papelito, como decían algunos de los trabajadores disidentes que no querían, que no estaban convencidos del acuerdo en el conflicto de la Patagonia. Para evitar que sea un papelito sin ningún tipo de eficacia, entonces es el Estado el que ese acuerdo dota del efecto normativo y de la eficacia personal general, es decir, del efecto ergo. Ese efecto normativo yo puedo ir a tribunales invocando la cláusula del convenio, como si fuese un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo del Código Civil. Y la eficacia personal general es porque se aplica a trabajadores o empleadores afiliados o no a la entidad sindical o empresarial pactante del convenio colectivo de trabajo. Estamos con esto, dudas, consultas que me quieran hacer. Sí. O sea, es como, o sea, me dan un haber, o sea, dentro de mis saberes figura el Día del Trabajador de la rama de la publicidad, aunque no esté afiliada. O sea, porque trabajé en publicidad. Exactamente. Pero no solamente, digamos, ese día, el día del empleado de tal, el día del empleado de la actividad, del bancario, que normalmente está fijado en el convenio, no solamente se aplica esa cláusula del convenio, sino se aplica a todo el convenio. Ese día del empleado de la actividad normalmente está pactado en el convenio colectivo. El día del trabajador eléctrico, el día del bancario, bueno, está en el convenio aún colectivo. Aún no afiliada al sindicato. Exactamente. Por supuesto que esto digamos, a ver, no tiene un efecto neutro, ¿no? Porque, a ver, cualquiera que está trabajando en una empresa, ¿no? Y bueno, y tiene la posibilidad de afiliarse al sindicato, obviamente para afiliarse uno va a tener que hacer un aporte en porcentaje del sueldo, no sé si era el 1, el 1.5 del sueldo que uno aporta al sindicato cuando se afilia en concepto de cuota de afiliación. Y una pregunta que muchos se hacen, está bien, yo me afilio, pero me afilio, digamos, a cambio de qué, qué servicios tiene o qué beneficios, digamos, me trae. A ver, hay de todo, ¿no? Está la persona que dice, no, yo por una cuestión de solidaridad, lo primero que hago, voy y me afilio al sindicato. Pero después hay muchas personas que dicen, no, bueno, yo quiero ver qué beneficios me trae afiliarme al sindicato. Claro, y acá hay un problema, ¿no? Porque el problema es que la actividad más importante del sindicato es el convenio colectivo. Esta es la razón de ser fundamental del sindicato, el convenio. Todo lo demás es anexo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Bueno, los sindicatos, ustedes saben, tienen turismo, tienen una serie de cosas justamente para captar la afiliación. Pero en rigor, lo más importante es el convenio colectivo, porque eso es lo que a mí me rige como trabajador todos los días, ¿no? A ver, Mónica, me pusiste descuento de hoteleros, a ver, ¿qué me quisiste decir o qué? No, lo que recién había dicho usted, justo cuando estaba hablando de los descuentos de turismo, entonces me había acordado de los descuentos hoteleros, las piletas, por ejemplo, pero bueno, era a modo de decir un ejemplo, nada más. Sí, claro, los hoteles sindicales, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es a mi modo de ver, ¿no? Esta no es la actividad principal del sindicato. La actividad principal y más importante del sindicato es el convenio colectivo. Pero ¿qué pasa con eso? Los beneficios del convenio colectivo a mí se me van a aplicar, esté afiliado o no al sindicato. Porque, a ver,
nosotros además veamos todo en su conjunto, ¿no? Recordemos el principio de la norma más favorable que explicó Vicky en las clases anteriores, es decir, el convenio colectivo no es que es una norma que puede pactar en cualquier sentido, sino que se sienta sobre la ley, si se me permite la expresión, y a partir de ahí mejora los beneficios que están en la ley, porque rige el principio de la norma más favorable. Entonces, el convenio colectivo, aún el más modesto de los convenios colectivos de trabajo, tiene una mejora de beneficios con respecto a la ley de contrato de trabajo, que es el piso que tienen todos los trabajadores. Entonces, el tema de que el convenio se aplique no solamente a los trabajadores que están afiliados, sino también a los no afiliados, podría impactar negativamente en el tema de la afiliación, porque el aspecto más importante que tiene que ver con la actuación del sindicato, el convenio yo lo tengo sin necesidad de pagar un peso, ¿estamos de acuerdo? Yo no pago nada y los beneficios del convenio los tengo igual. Porque la ley dice que ese convenio se va a aplicar a trabajadores afiliados o no. Es cierto que la Argentina en general se ha caracterizado por tener una alta tasa de afiliación sindical históricamente, pero bueno, pero digamos que en términos generales, sí. No, lo que estaba pensando es que Argentina, vos decís que se caracteriza por la gran tasa de afiliación, pero también sabemos que sobre todo los sindicatos más representativos, con personalidad gremial, como vos habías mencionado muy bien, lo que tienen también es que la mayoría de las veces estás afiliado, entras a un trabajo ya afiliado y después tenés que desafiliarte. Después, bueno, los temas de encuadramiento, etcétera, que van a ver más adelante, ¿no? Pero generalmente, por ejemplo, en comercio, etcétera, en muchos casos, ahí están poniendo a Gustavo Camioneros y WOM, muchas veces lo que te ocurre es que primero entran afiliados y después tienes que hacer el trámite para desafiliarse, que eso, bueno, también va con otros principios de lo que es el derecho colectivo, que lo vamos a ver más adelante también, ¿no? En realidad no es así porque tienen libertad. Sí. Libertad para afiliarse. Sí, está la libertad sindical. Claro. Yo no me quiero ir tampoco. Este no, es un temazo, dije, ¿no? Eso dije, sí, hice un flash de comentario por decirles porque. Pero está bien porque esto. Es un flash, porque ya sé, es un temazo. Ahí un compañero nos ponía el tema de la UOM y Sindicato de Choferes de Camiones. De todas maneras, hay que distinguir una cosa importante, que es lo que es la cuota de afiliación o la cuota sindical, que la tiene que pagar el trabajador afiliado, de lo que es lo que se denomina exactamente la contribución o cuota solidaria, que es una imposición que surge del convenio colectivo que se le aplica a trabajadores afiliados y no afiliados, justamente para solventar la actividad del sindicato que permite obtener algún beneficio mediante la celebración del convenio colectivo de trabajo. Para evitar lo que la doctrina anglosajona denomina el pasajero sin billete, ¿no? El pasajero sin ticket. El pasajero sería pasajero si la tarjeta sube, si lo quisiera adaptar acá a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, alguien que goza de los beneficios en este caso de un convenio, no sé, el convenio de choferes de camiones, que es un convenio que tiene un alto nivel de beneficios, pero sin contribuir para la acción de esa organización, que es la que permite, con su accionar, la que permite celebrar ese convenio colectivo. Pero bueno, este es un tema, este es un temazo, porque bueno, porque da mucha tela, digamos, da mucha tela para cortar, digamos, ¿no? Pero bueno, que nada, que quede clara la diferencia entre una cosa y otra, y vamos a volver seguramente sobre esto cuando veamos el tema de derecho colectivo. Si volvemos a la caracterización esta que hizo el autor Carneluti de convenio colectivo de trabajo como cuerpo de contrato y arma de ley, por esta doble naturaleza que tiene el convenio colectivo, hay algunos ejemplos con respecto a esto. Por ejemplo, el artículo 16 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando dice que existe la prohibición analógica, la prohibición de aplicación analógica
de las normas del convenio colectivo. Bueno, ¿por qué esto lo asimila al contrato? Bueno, porque justamente en los contratos rige un principio que es el efecto relativo de los contratos, res inter alios acta, es decir, las normas contractuales rigen para las partes, no para terceros. Yo no puedo plantear una aplicación analógica de lo que pactó el vecino de enfrente en su contrato de locación, digamos. Bueno, ese es un acuerdo particular entre ellos. Entonces, la ley de contrato de trabajo, en el artículo 16, establece que en materia de convenios colectivos está prohibida la aplicación analógica. Con lo cual, en este punto, lo asimila un contrato, porque todos ustedes saben que la analogía es una regla válida de interpretación de las leyes. Pero, sin embargo, cuando la ley de contrato de trabajo en el artículo 16 dice que no se puede aplicar en forma analógica, las normas del convenio colectivo evidentemente asimila el convenio colectivo de trabajo a las disposiciones del contrato. Ahora, ¿qué hay del tema, este tema de alma de ley o de este aspecto de ley en sentido material que tiene el convenio colectivo? Bueno, el tema de la prueba. Porque el convenio colectivo de trabajo, según el artículo 8 de la ley de contrato de trabajo, no requiere prueba, solamente su individualización, es decir, bueno, decir el número de convenio colectivo o el número de acuerdo, pero no requiere que yo tenga que probar la existencia de ese convenio colectivo, si yo estoy en juicio. Y en eso lo asimila a la norma jurídica, porque yo cuando voy a tribunales, yo no tengo que probar la existencia de la ley de contrato de trabajo, la existencia del Código Civil, no, eso yo no, yo tengo que probar los hechos, no el derecho. Entonces, en este caso, fíjense, en cambio, si yo invocara un contrato, la existencia de un contrato, eso sí yo lo tendría que probar, si ese hecho está controvertido, la existencia del contrato. Bueno, fíjense acá que el criterio del artículo 8, cuando dice que el convenio colectivo no requiere prueba, asimila el convenio colectivo, ya no toma la parte contractual, toma el aspecto legal, es decir, lo asimila a una norma legal. Es un poco para desmenuzar esta definición de Carnell-Lúti. Bueno, algunas cuestiones importantes que no puedo dejar de señalar. La vigencia del convenio. Convenio colectivo de trabajo rige en forma ultraactiva. A ver si está acá, sí. Artículo 6 de la ley 14250. ¿Qué quiere decir la vigencia ultraactiva del convenio? Que el convenio colectivo de trabajo va a regir, es decir, convenio colectivo, uno de los requisitos para que el convenio colectivo sea homologado es que tenga un plazo de vigencia, es decir, un plazo de terminación. Ahora, si una vez que vence ese plazo, ese convenio va a seguir rigiendo más allá del plazo, como dice el artículo 6 de la ley 14250, hasta que las partes celebren un nuevo convenio colectivo de trabajo. Esta disposición lo que trata de hacer es evitar, digamos, dos cosas básicamente, ¿no? El corte abrupto, que implicaría que un día para el otro deje de regir un convenio colectivo de trabajo, y el otro punto, evidentemente, es lo que se dice la negociación in pejus o la negociación a la baja, es decir, porque, a ver, las vicisitudes económicas se van modificando, los contextos históricos se van modificando, y no es lo mismo para una organización sindical que tenga que discutir la renovación del convenio colectivo de trabajo, que sepa que si no se pacta nada va a seguir rigiendo lo que ya obtuvo en una negociación anterior, por efecto de la ultraactividad, y muy distinto sería el supuesto si sabe que en un mes, si no se pone de acuerdo, se le cae todo el convenio y los trabajadores bajan a la ley de contrato de trabajo. Peor, si directamente ya tienen vencido el convenio colectivo y bajaron todos a la ley de contrato de trabajo. Entonces, la cláusula de la ultraactividad tiene, digamos, este doble efecto. Evitar el corte abrupto, que un día para el otro deje regir un convenio colectivo, y, de alguna manera, también evitar la negociación a la baja. No quiere decir que no haya negociación a la baja, pero de alguna manera lo limita bastante, ¿no? Porque, bueno, la organización sindical que no tenga fuerza, digamos, como para, en un momento determinado, lo que puede decir es, bueno, no negocio nada, me quedo
en el convenio colectivo de trabajo vigente por la cláusula de la ultraactividad. Yo lo cuento con un caso particular que me pasó con esta entidad que yo asesoraba, que es este sindicato de profesionales de la actividad eléctrica, que en general tienen muy buenos convenios colectivos. Pero bueno, normalmente ellos son los que estaban, o sea, este sindicato es el que perseguía a las empresas, perseguía entre comillas, ¿no? Pero bueno, los que siempre estaban tratando de que se renueve el convenio, ¿no es cierto? Y hace unos años, habrá sido en el año, no sé, 2018, medio como que se había invertido y en varias empresas le habían dicho, bueno, muchachos, a ver cuándo nos sentamos a renegociar el convenio, por primera vez después de no sé cuánto tiempo, nunca habían escuchado esta propuesta de la parte empresaria. Bueno, obviamente, esa propuesta, ¿por qué era? Porque querían negociar a la baja, digamos, es decir, querían que ese convenio colectivo de trabajo, que tenía un cierto nivel de beneficios importante, tuviese menos en el futuro. Entonces, en una época de debilidad de este sector, decidieron, bueno, ahora el sindicato era el que no quería negociar, amparándose en la cláusula de la ultraactividad. No se negocia nada, este convenio está vencido, pero siguen ultraactivas las cláusulas del convenio, salvo, dice el artículo 6 de la ley 14.250, que en la Convención Colectiva de Trabajo se hubiese acordado lo contrario. Bueno, esto con respecto al tema convenios colectivos. Bueno, después tenemos otras, o sea, que es una norma fundamental, una fuente fundamental en el derecho del trabajo. De toda esta explicación teórica, ¿qué conclusiones prácticas saco? Bueno, yo tengo que asesorar a un trabajador y un empleador. Obviamente sé que se le aplica la ley de contrato de trabajo, veré si tiene un estatuto especial. Obviamente las normas que están por encima de la ley de contrato de trabajo, pero también tengo que ir y conseguir el convenio colectivo de trabajo que rija en esa empresa. Esto es básico. Donde van a salir este tema del día del gremio, bueno, tema de jornada, bueno, una serie de cuestiones que normalmente suelen estar reguladas en el convenio colectivo de trabajo, mejorando las pautas legales. Bueno, ¿qué otras fuentes del derecho del trabajo hay? Bueno, estas las decimos más o menos rápidas porque esto no genera ninguna diferencia, ninguna complejidad. Decretos y resoluciones administrativas, bueno, obviamente la actividad reglamentaria del Poder Ejecutivo es fuente del derecho del trabajo. Hay distintos tipos de decretos, incluyendo el tema de los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, el Poder Ejecutivo ha dictado en la pandemia y en esta situación muy particular que estamos viviendo, varios decretos de necesidad y urgencia que impactan sobre el sistema de relaciones del trabajo. Por ejemplo, para mencionar uno, el decreto de necesidad y urgencia 329/20, que establece la prohibición de los despidos sin causa, por ejemplo, por poner un ejemplo. Diciembre del año pasado, decreto 34/19, que establece que el trabajador que es despedido le corresponde una doble indemnización. Son todos decretos de necesidad y urgencia dictados en situación de emergencia por tiempo determinado, pero que obviamente impactan en lo que tienen que ver con las relaciones de trabajo. Por supuesto, después habrá que analizar si son constitucionales o no, pero bueno, están ahí como fuente del derecho del trabajo. Resoluciones de los órganos administrativos, no sé, por ejemplo, hay un consejo que se reúne para establecer el salario mínimo vital y móvil, es un consejo que está integrado por la representación empresarial y la representación de los sindicatos, y que fija el salario mínimo que rige para todas las actividades y en todo el territorio del país. Obviamente hay un acuerdo ahí que se tiene que celebrar entre los sectores, pero la instrumentación jurídica es a través de una resolución administrativa, porque lo que resuelva ese consejo es una resolución de carácter administrativa que por supuesto es fuente de derechos obligatorio para empleadores y para trabajadores. Usos y costumbres. En el derecho del trabajo es muy importante porque nosotros vamos a ver que muchas de las cuestiones que... es decir, hay muchas conductas que reiteradas en el tiempo son susceptibles de generar derechos y obligaciones. Por ejemplo,
yo empleador pago una gratificación anual a fin de un periodo determinado, a fin de un año, a mí no hay ninguna ley, ningún convenio colectivo que me obligue. Lo hago por mi voluntad unilateral. Pero si esa voluntad unilateral de dar esa bonificación o ese premio anual se va reiterando en el tiempo, entonces ahí se va a generar un uso y costumbre, una práctica normal y habitual, y esa prestación que nació como una decisión unilateral empresarial se va a tornar en obligatoria, ¿no? Entonces, la importancia de los usos y costumbres, por supuesto, siempre respetando lo que nosotros denominamos el orden público laboral, y que esto lo van a ver con Vicky en la clase del lunes, es decir, esto sin que afecte la ley, el convenio colectivo, en términos de que no puede perforar el piso de la ley el convenio colectivo, es decir, no puede haber un uso y costumbre impejus, como decimos nosotros, menos favorable, pero un uso y costumbre que eleve los beneficios de la ley del convenio colectivo de trabajo es perfectamente válido. El tema de la jurisprudencia, bueno, todos ustedes saben lo que es la jurisprudencia, yo no se los voy a venir a explicar ahora, ustedes ya lo saben. El pago, Marcela, ¿el pago de presentismo sería uso y costumbre? Bueno, depende. Está muy bien la pregunta, porque eso es lo que uno siempre tiene que ver, y por eso viene muy bien esta clase. Hay que ver cuál es la fuente del presentismo. ¿Cuál es la fuente del presentismo? Puede ser el convenio colectivo. Bueno, si es el convenio colectivo, no hay mucho para discutir, deriva de una de las fuentes que estamos viendo acá. Pero si ese presentismo, como un adicional del convenio colectivo, creo que Empleado de Comercio tiene un adicional por presentismo. Ahora, podría ser que ese adicional por presentismo surja de una decisión unilateral del empresario. Bueno, si surge una decisión unilateral del empresario y ese adicional se torna normal y habitual, se incorpora a los contratos de trabajo y por lo tanto deviene en obligatorio. Está muy bien el ejemplo, yo tengo que ver siempre cuál es la fuente. Si es convencional, porque la ley de contrato de trabajo no dice nada, si es convencional, es decir, si está en el convenio colectivo o en algún acuerdo complementario al convenio, o si surge de la decisión empresarial. Pero el hecho de que surja una decisión empresarial no quiere decir que eso sea algo discrecional que se pueda quitar, por eso está muy bien la pregunta, sino que cuando esa conducta de pagar esa adicional se reitera en el tiempo y se torna normal y habitual, bueno, constituye una práctica que se torna en obligatoria y es fuente de derecho y fuente de obligación. El empleado no lo puede retirar, eso. Por más que haya nacido en una decisión, como una decisión unilateral. Bueno, el tema de la jurisprudencia, importancia de la jurisprudencia, bueno, la jurisprudencia de la Corte, hemos mencionado recién un fallo, han visto algunos, o les he hecho ver algunos compulsivamente, algunos fallos. Importancia de los plenarios de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que es la jurisprudencia obligatoria en Capital Federal. Tiene una importancia histórica la jurisprudencia en el derecho del trabajo argentino, porque, yo creo que lo dije, la ley de contrato de trabajo es de 1974, y antes de 1974 no había una legislación uniforme. No había normas del derecho del trabajo, sí, había normas en materia de protección a la mujer embarazada, en materia de salario, cómo se pagaban las indemnizaciones, en fin, había normas dispersas, pero no había una norma única y había unos baches legislativos monumentales que fueron completados mediante la jurisprudencia. Y tal es así que cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo, muchas de las disposiciones de la ley de contrato de trabajo no son ni más ni menos que sumarios, resúmenes de los fallos. Vos, Vicky, creo que mencionaste la clase pasada, el lunes, los artículos 17 y 81 de la ley de contrato de trabajo en materia de no discriminación. Bueno, esos artículos no son ni más ni menos que una transcripción del sumario de fallo de la Corte en el caso Rato con Stani, por ejemplo. Claro. Yo no sé si está como fallo obligatorio acá, la verdad que no me acuerdo. Pero... Sí, lo hablé, pero no me acuerdo. Lo hablé, pero no me acuerdo si está exacto como obligatorio. Bueno, no lo vamos, no se asusten que no lo vamos a incorporar. Pero el... Te lo vimos. Bien.
Bueno, venimos, te lo pedía los fallos estos, se ve que ya no se va poniendo más viejo y va aflojando el ímpetu, ¿no? Bueno, pero esos fallos son ni más ni menos que... Sí, hay varios igual. Pero bueno, el rato con Stani, el sumario de esos fallos son cuando dice que no hay una violación al principio de no discriminación o cuando por razones de bien común, mayor contracción a las tareas, etcétera, etcétera, es recoger la jurisprudencia de la Corte. Entonces, la jurisprudencia, además de la importancia que tiene, tiene relevancia también histórica. Y me voy a detener, la verdad que me voy a detener, porque ya que estamos hablando de que pido fallos, etcétera, etcétera, la verdad que acá hay un tema importante que es que yo puedo saber la ley de contrato de trabajo y puedo saber el convenio colectivo, pero si desconozco la jurisprudencia, yo no estoy asesorando bien ni a trabajadores ni a empleadores. Por lo menos en materia laboral. En otras ramas del derecho quizás no tenga tanta importancia. Pero acá en materia laboral, en fin, la importancia de fallos de corte, por ejemplo, vamos a ponernos en algunos ejemplos prácticos, porque si no parece teoría esto. Muchos de ustedes dirán, bueno, estamos dando vuelta con la fuente, los principios, todas cosas teóricas, a ver, enséñennos la cosa práctica, a un trabajador lo echan, cuánto le tienen que pagar y dejemos de lado toda esta cháchara que estamos hace 4 clases dando vuelta con el Power, porque se conecta, que se cae, todas las cuestiones, todas las vicisitudes que tenemos. No, vos vi que te parece porque no lo podía subir el Power. Yo no podía entrar. Me atrasé porque no podía entrar. Bueno, bien. Ahora, esa cuestión tan práctica como es cómo tengo que pagar la indemnización, y dicen, bueno, voy a la ley de contrato de trabajo, que hay un artículo que dice cómo se paga la indemnización, que es el 245. Bueno, en el caso que ustedes vieron, en el caso Bisotti, lo declara, para ciertos casos lo declara inconstitucional. Entonces yo puedo saber el 245, lo puedo saber perfecto, pero tengo que saber la jurisprudencia del caso Bisotti, porque si no, estoy dando un mal asesoramiento. ¿Qué se considera salario y qué no se considera salario? Porque en la indemnización, que dice que tengo que multiplicar el salario por los años de antigüedad, yo tengo que saber qué salario y y todo lo que recibe el trabajador en ese contrato, qué se considera salario y qué no se considera salario. Obviamente tengo que ir a la ley de contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay jurisprudencia de la Corte que dice, bueno, establece una serie de cuestiones que yo no puedo soslayar, que yo no puedo, digamos que yo no puedo ignorar. Y les cuento el tema de accidente de trabajo. El tema de accidente de trabajo tienen que ir con el compendio de jurisprudencia al lado, no con el compendio de legislación que le subí en nuestro portal del Google Classroom, sino tengo que ver cuál es la jurisprudencia, porque la ley y las reglamentaciones, que son infinitas, dicen algo y después tengo toda la jurisprudencia de la Corte, especialmente jurisprudencia de la Corte. Declarando inconstitucionales o esperando algunas cuestiones porque hay planteos de inconstitucionalidad, rolete, con respecto a ese tema. Entonces, nosotros insistimos con el tema de la jurisprudencia, no porque tengamos ganas de hacerles perder tiempo leyendo unos mamotretos con cosas que no les va a servir, sino porque realmente este es un punto que yo creo que es básico y que a veces llega muchas veces a esta materia sin haber leído nunca un fallo. Y bueno, la idea no es para martirizarlos y bueno, la idea es para que traten de sentarse, verlo. Y yo les digo honestamente, si no lo entienden, yo prefiero que nos pregunten a nosotros y no que terminen buscando en internet estos resúmenes que son un desastre, que dicen cualquier cosa, es decir, que van a perder tiempo leyendo y estudiando algo, porque por más sintético que sea el resumen, algo dice, y es una cosa que está mal y está mal explicada. Entonces yo prefiero que si no lo entienden me dicen, mira, Javier o Vicky o Isis, nosotros no entendemos este fallo, no entendemos nada, es chino básico. Bueno, sentamos, lo vemos, lo analizamos, porque la idea es que ustedes se puedan manejar con el tema de la jurisprudencia, sepan leer, sepan discriminar qué es lo importante y qué es lo accesorio. Porque, a ver, el caso Nordenstall, que era un caso que había que leer para la clase de hoy. A mí, ¿qué artículo de la ley, o cuál era el número de artículo de la ley y el número de ley? No me interesa eso.
A mí lo que me interesa ver, es decir, lo que es la anécdota del fallo, no me interesa. No me interesa a mí y ustedes poco, o sea, y quizá les pueda servir para entender el caso. Pero a mí lo que me importa y lo que a ustedes les importa es la doctrina del fallo, qué es lo que se discute en el fallo, cuál es la discusión jurídica que hay detrás del fallo. Que en el caso Nordenstol, la discusión que está ahí es si la ley, una ley, si el Congreso, si el Estado, porque a ver, el Estado le reconoce eficacia al convenio colectivo, pero la pregunta es, una vez que está homologado, el Estado, mediante una ley, puede derogar, puede alterar, puede afectar, puede dejar sin efecto la cláusula o el convenio colectivo de trabajo. Esa es la pregunta. Que eso es lo que se discute ahí. E incluso en ese fallo Nordenstol, que hay 5 jueces, la corte de 5 miembros de la década del 80, que el fallo sale 5-0, porque los 5 votan a favor del señor Nordenstol, por lo tanto, a don Nordenstol ganó el juicio, cobró, se fue contento, bárbaro. Pero a nosotros eso no nos interesa, si ganó Nordenstol o perdió, digamos, en ese punto, sino los fundamentos de ese. Y los 2 votos que hay ahí, porque hay un voto por mayoría y un voto de minoría, que llegan a la misma conclusión, pero llegan por fundamentos distintos, a la pregunta esta de si la ley puede modificar o no un convenio colectivo de trabajo, la contestan en forma distinta, más allá que en ese caso digan que es inconstitucional la ley. Porque esa pregunta, entonces eso es lo que a mí me interesa que vean, y además me interesa que ustedes se den cuenta que eso es lo que nosotros estamos pidiéndole, no la anécdota sin Nordenstol, no sé, si era el artículo 2, inciso A, o el inciso C de la ley 21.476, o qué era lo que decía la ley. Porque eso es totalmente accesorio. Sacaban el tope indemnizatorio en ese caso. Es accesorio eso, pues no es la discusión. Mejor dicho, fue la discusión en el caso, pero no es lo que a nosotros nos interesa. Eso le habrá importado hace 40 años atrás a Nordenstol, porque le impactó cuánto tenía que cobrar. Pero no ese es el objetivo que tenemos nosotros. Entonces, eso también me parece que es un ejercicio importante como para que ustedes mismos se den cuenta qué es lo importante y qué es lo accesorio. Claro. Si yo les doy un plenario para leer, por ejemplo, donde hay votos, no sé, hay una mayoría y una minoría, yo no les voy a preguntar y a usted no le va a servir qué votó el juez fulano, porque eso es un disparate que yo pregunto una cosa como esa. O sea, pero sí lo que me interesa saber es, bueno, qué dice la mayoría, qué dice la minoría y cuáles son los fundamentos. Después si lo dijo Pepito, lo dijo Juancito, lo dijo, bueno, si lo saben, bárbaro, pero no cambia el eje de la cuestión. Bueno, había un plenario para leer en la clase de hoy, el plenario Fontanive, que bueno, yo no les voy a pedir, bueno, a ver, dígame, ¿qué votó la doctora Ferreiró? ¿Qué votó el doctor fulano, el doctor Pompa? Yo no les voy a pedir eso. Ahora sí, díganme qué es lo que se discute relacionado con esto, porque yo no les estoy preguntando cuál es el régimen jurídico del PAMI, porque nosotros no estamos estudiando el régimen laboral de los empleados del PAMI. Nosotros pusimos ese fallo de Fontanive porque acá lo que planteamos es otra cosa, es decir, ¿qué pasa cuando un convenio colectivo de trabajo negocia la baja con respecto al convenio colectivo de trabajo anterior? ¿Cómo se liquida el adicional por antigüedad? En el convenio del PAMI la verdad que no me interesa, eso ni lo sé ni se lo voy a preguntar a ustedes. Porque esto no nos... Ahora, sí nos interesa en esa pregunta, en esa discusión, si el convenio colectivo posterior puede negociar la baja con respecto al convenio colectivo anterior, qué es lo que dice la mayoría, qué es lo que dice la minoría y cuáles son los fundamentos. Porque acá entran a jugar los principios del derecho del trabajo, el principio de la subsistencia de la condición más beneficiosa, el principio de progresividad, para quienes dicen que el convenio posterior no puede alterar a la baja lo que dice el convenio colectivo anterior. Pero después está quien dice, no, bueno, pero esto restringe la posibilidad de los sindicatos de pactar en el convenio colectivo, la autonomía colectiva. Bueno, en fin, hay opiniones para todos los gustos con respecto a esto. Entonces, los fundamentos de ambas. Después, cada uno, obviamente, sacará sus propias conclusiones. Bueno, contrato de trabajo, bueno, lo que las partes acuerden en su contrato de trabajo. Recuerden que el contrato de trabajo es acuerdo de voluntades, no el instrumento escrito.
os digo recuerdo porque creo que se los dije, pero bueno, si no se los digo ahora, el contrato es el acuerdo entre trabajador, uno da clases en tantos lados que al final ya no sabe ni qué es lo que dicen, qué lugar y en dónde, ¿no? Contrato de trabajo, acuerdo de voluntades, es fuente de derecho, obviamente, para las partes, en la medida que respeten el piso de la ley y del convenio colectivo. Doctrina, bueno, todos saben la opinión de los autores, laudos con fuerza del convenio colectivo de trabajo, bueno, esto creo que ya lo hemos mencionado en clases anteriores, y está mencionado en el artículo 1 de la ley de contrato de trabajo como una fuente del derecho. Si hay un conflicto colectivo y hay un árbitro que resuelve ese conflicto, porque las partes se pusieron de acuerdo en someter esa cuestión a arbitraje, lo que resuelva el árbitro en un laudo tiene fuerza de convenio colectivo de trabajo. No es lo más habitual en la Argentina, pero bueno, hay algunos laudos, incluso uno muy famoso en la actividad gastronómica, para aquellos que tenemos algunos años, yo era chiquito igual, pero uno iba a comer afuera, y no sé, la cuenta venía por 100 pesos y había un plus de 10 pesos más. Eso que era obligatorio, es decir, se incorporaba en la cuenta. Bueno, ese plus se repartía entre los trabajadores del establecimiento gastronómico. Figuraba en la cuenta como laudo. Entonces, bueno, yo escuchaba a mis padres que decían, bueno, el laudo como un rubro más de la cuenta, ¿no es cierto? Bueno, el laudo era justamente, se ve que en un momento hubo un conflicto entre el gremio gastronómico y la parte empresaria, lo sometieron el conflicto a un árbitro, y el árbitro estableció, mediante ese laudo, esta solución que acabo de señalar recién. Es decir, una contribución obligatoria por parte del cliente a repartirse entre los trabajadores. Y esto rigió este laudo hasta la época de la dictadura. En la época de la dictadura, bueno, derogó la última dictadura derogó el laudo gastronómico. Y en algún momento hablan de querer reflotarlo, pero bueno, fue famoso por las dos circunstancias, por la forma y por la solución, más que nada. Bueno, yo creo que esto lo han visto con Vicky, tema de orden de prelación entre ley, porque digamos, hasta ahora, no, ¿vieron esto, Vicky? Está para hoy, está para hoy. O se lo tengo que dar yo, bien. Sí, bueno, si querés lo doy el lunes, porque ya es tarde, ¿querés? No, avanzamos. Faltan 5 minutos. No, pero avanzo con alguna... Pero avanzo con alguna cosa, obviamente no voy a abordar este tema, por razones lógicas. Tranquilo. Pero, digamos, todo lo que nosotros vimos hasta ahora, en realidad hablé mucho, pero dije poco. Porque, debo decirles, ¿no? Lamentablemente se perdieron 1 hora y 25, se habló mucho y se dijo poco. ¿Por qué digo esto? Porque que yo diga cuáles son las fuentes del derecho del trabajo, no estoy resolviendo nada, no le estoy resolviendo la vida a nadie con esto. Porque en definitiva acá lo que importa es qué es de todo ese abanico de fuentes, gráficos, estos globos que pongo en los PowerPoint, lo que importa acá es qué es lo que tengo que aplicar, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuál aplico? Porque esta es la gracia de toda esta problemática. Que a mí me venga a ver un trabajador que tiene un conflicto y le diga, bueno, mire, las fuentes de su relación laboral es la Constitución, los tratados, la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo, me va a mirar y me va a decir, ¿quién me manda ir a ver a este abogado? Está desquiciado este hombre. Porque él lo que quiere ver es qué derecho tiene, y para decirle yo qué derecho tiene, yo tengo que determinar qué fuentes se aplican, digamos, que esta es la problemática de toda esta cuestión. Bueno, en el derecho del trabajo, cuando estamos nosotros en la relación entre ley, convenio colectivo y contrato de trabajo, el orden de prelación, es decir, el orden de aplicación está dado por el principio de la norma más favorable. De manera tal que la ley juega a modo de piso, lo tengo acá, a ver, a modo de piso del convenio colectivo, y el convenio colectivo de trabajo y la ley a la vez juega de piso del contrato de trabajo. Y de manera tal que la norma más favorable desplaza a la norma menos favorable. De esto podemos llegar a algunas conclusiones, en el sentido que
La autonomía de las partes para celebrar un convenio colectivo no es una autonomía ilimitada, sino que está limitada por el principio de la norma más favorable, es decir, en la paritaria, cuando el sindicato con personería gremial se sienta con la Cámara Empresaria, ¿tienen autonomía colectiva? Sí, tienen autonomía colectiva, pero tienen que respetar los pisos de la ley, porque justamente rige el principio de la norma más favorable para el trabajador. Contrato de trabajo. ¿Existe autonomía de voluntad de las partes en el derecho del trabajo? Sí, existe, pero existe muy limitada. ¿Por qué? Porque yo trabajador con mi empleador o yo empleador con mi trabajador en mi contrato individual, ¿puedo pactar, puedo negociar? Sí, pero esa negociación, esa autonomía de la voluntad individual está también limitada por el principio de la norma más favorable. De manera de que yo no voy a poder pactar en mi contrato cuestiones menos favorables que lo que establecen las normas legales y lo que establecen las normas convencionales. Es decir, yo tengo una autonomía de la voluntad, si ustedes se quieren, relativa, porque sirve para mejorar los derechos de la ley y del convenio colectivo, pero no para perforar los pisos de la ley y del convenio colectivo de trabajo. Bueno, dudas o consultas con respecto a esto. Prometo que si me hacen una pregunta no me voy a quedar hasta las 11 de la noche. Más allá que... porque a lo mejor alguno quiere preguntarme, pero dice... Algunos quieren preguntarme y dicen, no, se va a quedar media hora más, no le preguntamos nada y queda para otro día. Y si no, el que se va a esta hora no va a ser mal mirado, y el que quiere preguntar, que pregunte, que se quede. Sí, desde ya. Eso desde ya. Además te digo que veo bastante poco porque me cuesta tanto todas las pantallitas que bueno, no quería tocar nada porque se me iba el power, porque estuve como 20 minutos para poder armarlo. Vos tenés que hacer como yo. No, pero están buenos los PowerPoint. Me costó mucho trabajo hacerlo. Pero al contrario, estoy tirando en contra mía. No, una broma. Una broma, por favor. Bueno, les comento, La mía es la bueno, precariedad. obviamente, bueno, a lo mejor les subo algún material. Sí, seguimos con nuestra tesitura de subir películas para el fin de semana, así que ahora 9:30 o en un ratito va a quedar subida en el Classroom una película que se llama Recursos Humanos, que es una película francesa. Salimos de la década del 20, la Argentina donde se discutían los tiros, digamos, las condiciones de trabajo, y bueno, vamos a Francia en la década del 90, bueno, donde aparece la problemática de las relaciones laborales, la actividad sindical en la empresa, bueno, hay un problema generacional también ahí, de paso en la película, y bueno, todas las problemáticas más modernas, por decirlo de alguna manera, de la clase, o sea, de lo que son los trabajadores, los despidos colectivos, etcétera, etcétera. Así que bueno, al que le interesa tienen ahí el link como para poder ver esa película. Bueno, si no hay más duda y no están en desacuerdo, bueno, damos por terminada la clase y bueno, les agradezco la paciencia y les deseo un muy buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Chao. Suerte en la clase. Bueno, que siga muy bien, nos estamos viendo. Nos vemos. Gracias, bueno, igualmente. suerte. Chao.